Buenas a todos, bienvenidos. Para esta charla hay personas que están interesadas desde las 9 de la mañana. ¿Ya va a empezar? ¿Ya va a empezar? Pues ya va a empezar. Cristian, bienvenido. Esta es tu casa. Cristian es egresado de la Universidad del Valle y es estudiante doctoral, tercer año en la Universidad de Arizona. Pertenece al laboratorio del Dr. John Wins y está bajo la tutoría del Dr. Michael Baker, Michael Sanderson y Rosemary Gillespie. Estos son los títulos de las conferencias que me gustan. No parece hecho por un biólogo. Bienvenido y esperemos que las historias que nos vienes a contar nos generen inquietudes. A todos ustedes les recuerdo que el Jueves de la Biodiversidad es un espacio del Instituto de Ciencias Naturales que busca divulgar información sobre este tema de interés hacia la comunidad académica y no académica, pues cercana a la universidad y en Bogotá. Les agradezco si pueden apagar sus celulares o colocarlos en modo vibrador y todas estas cosas que hacen esos aparatos tan inteligentes. Nuestro expositor tiene un tiempo de 50 minutos para la presentación y posteriormente tendremos comentarios y preguntas del público. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes, entonces, mi nombre es Cristian, voy a presentar una charla que es un poco diferente, un poco dinámica en cuanto a los temas. Yo trabajo diferentes cosas, entonces la idea es básicamente como hablar un poco de cada uno de esos proyectos. Son cosas que la mayor parte están publicadas, otras que son inéditas, que quiero venir aquí a discutir con ustedes, a contarles lo que básicamente yo hago. Entonces, voy a empezar. Ok, entonces, básicamente este es, digamos, los temas que voy a tratar. Voy a hablar un poquito sobre filogenética de zoocópteros, insectos. Después voy a hablar un poquito de insectos de agua dulce, marinos, etc. Sobre estos hiérridos. Después anolis, un poco sobre tángaras y pinzones, el efecto de las islas sobre la diversificación de estos dos grupos. La evolución de la dieta en animales. Después poliploidía en plantas, cuál es el efecto sobre la diversificación. Y algo un poco más de interés general, que es básicamente la relación entre cambio climático y diversidad. Entonces, bueno, el primer tema, básicamente filogenética de zoocópteros. En este caso, creo que aquí hay algunos entomólogos, igual voy a dar la pequeña introducción. Son insectos, en orden Zocodia, son parafiléticos, son de vida libre, estrechamente relacionados con grupos parasíticos y tienen un montón de especies, más de 4.500 especies. En Sudamérica sabemos que, digamos, la riqueza asciende más o menos a 236 especies. Hasta el 2002 se conocían solo 236 especies. Después del 2002 se registran más de 800 especies, que es un incremento muy significativo solamente en 17 años. En Colombia en particular, solo en 16 años, antes del 2002, solo 79 especies se conocían. Después, por esfuerzos de un grupo de personas aquí en Colombia, México, Brasil, vemos que se registraron un total de 720 especies. Es un cambio inmenso en la diversidad de este grupo en Colombia. El problema, básicamente, a partir de todos estos recuentos de diversidad, es que no sabemos la posición filogenética de muchos de estos taxones. Entonces yo me voy a enfocar en uno de esos grupos. Digamos que hicimos un estudio filogenético en solamente uno de esos grupos para revisar cuál era la posición, revisar la sistemática del grupo. Entonces estos son los óxidos, más de 1.030 especies, 200 especies neotropicales, pueden ser muchas más en realidad. Y hay una filogenia molecular que se publicó en 2008 con especies prácticamente holárticas y solo 2 especies neotropicales. Básicamente el muestreo neotropical es muy pobre en esa filogenia. Este es un trabajo que está desarrollando una de mis estudiantes, Valentina, Universidad del Valle. Ya básicamente incluye especies neotropicales en la filogenia que ya ha sido propuesta anteriormente, usando diferentes genes, utiliza secuencias que ya han sido publicadas y digamos que utiliza diferentes pipelines para ensamblar estas bases de datos moleculares. Esto es lo clásico, máxima similitud, inferencia bayesiana.
y eso es lo que básicamente obtenemos. Entonces voy a mostrarlo aquí solamente con un grupo, no sé si les sea claro. En cuanto a los colores, como ven, los rojos están por todo el árbol. Entonces básicamente lo que encontramos solamente con incluir estos taxones neotropicales es que la mayor parte de los grupos que son estables solamente con taxones holárticos no se recuperan como monofiletos. ¿Listo? Entonces estos grupos básicamente son problemáticos en su sistemática si realmente se incluyen estos taxones neotropicales en la filogenia. Entonces 5 de las 8 tribus no son monofiléticas, 2 de las 3 subfamilias no son monofiléticas y la tercera realmente es porque solo tiene una especie, y básicamente el 50% de los géneros no son monofiléticos, más del 50%. Esta filogenia, digamos, es soportada por diferentes test topológicos, entonces básicamente esto es lo que estamos recuperando acá, la falta de monofilia en grupos mayores. Vamos a hablar de la filogenia anterior, es muy linda en realidad. Ellos publican esto en el 2008, Yoshizawa y Johnson, un árbol que básicamente recupera la monofilia de las subfamilias, de las 3 subfamilias que están en el muestreo, 8 de las 9 tribus. Básicamente todos los grupos aquí son monofiléticos, excepto una de esas tribus. ¿Qué pasa? Ellos usaron, digamos, forzaron la monofilia de grupos particulares, de una subfamilia y 5 tribus. Entonces vamos a ver los nodos que han sido constreñidos, que han sido forzados, y son estos. Entonces cada uno de estos nodos, digamos que se asumió la monofilia sin probarla, y entonces digamos que el problema es que crean ellos de forma artificial las relaciones dentro de esta familia. Y el resto de los nodos, todos estos nodos de acá, de la base del árbol, son politomías. Entonces digamos que en un sentido pragmático, esto es una politomía grande y el resto de grupos que se forman acá simplemente son asumidos. Consecuencia, entonces estamos proponiendo algunos tratamientos taxonómicos, son 2 subfamilias, Soxine, Amphineroptine, no les dice mucho, pero bueno, son grupos monofiléticos que básicamente están de acuerdo a la filogenia que definimos acá. Y el problema aquí es básicamente que no tenemos un soporte morfológico claro para estos nuevos grupos. Seguramente ese fue el mismo problema que estos 2 autores se enfrentaron en 2008, pero la solución más sencilla era simplemente continuar con la taxonomía clásica, la que se había propuesto anteriormente. Entonces hasta aquí, digamos que podemos concluir 2 cosas. La primera es que la taxonomía morfológica y la molecular difieren. Hay algunos problemas que deben ser discutidos, deben ser como solucionados, y eso es potencialmente un problema para todos los ecópteros. Digamos que ellos tienen una convergencia morfológica muy fuerte, y también es una consecuencia simplemente de enfocar los trabajos, digamos, de taxonomía clásica, de sistemática clásica, en regiones geográficas particulares, es decir, la región holártica. Entonces ahorita voy a hablar un poquito sobre, digamos, en este caso son insectos. En este caso voy a hablar de insectos acuáticos. La mayor parte de ustedes saben que los insectos son prácticamente, por la mayor parte de su diversidad es terrestre. Hay algunas colonizaciones al ambiente dulceacuícola, digamos, algunos grupos son mayormente representados en este ambiente, algunas de las colonizaciones son ambiente marino, y algunos pocos de esos marinos han colonizado ambientes pelágicos, es decir, mar abierto. Entonces, voy a hacer algo. Si alguno sabe cuáles son estos, le voy a dar una chocolatina al final. Si saben cuáles son esos insectos pelágicos, levante la mano. Pues no sé bien la especie, pero son guerreros. El género, pero eso solo hay un género. No, muy específico. Media chocolatina. Listo, entonces solo hay un género de insectos que es pelágico, esos son alobates. Este género, Jerry ya lo dijo, son 5 especies pelágicas, tienen este estilo de vida que es único entre insectos, y sabemos básicamente nada sobre su biografía, su historia de vida, su evolución en general. Entonces, bueno, lo que hicimos fue básicamente inferir la filogenia para el grupo, nos enfocamos en la subfamilia como tal, vimos que hicimos zoom hacia atrás, nos devolvimos, perdón. Hicimos la filogenia para el grupo y después como un checklist, un catálogo de la distribución para cada una de las especies. Trabajo con gente de todo el mundo, menos de África, que contribuyeron con muestras. Y voy a ser enfático en que no tenemos a nadie de África porque digamos que el muestreo es problemático en esa área. Y tenemos aquí 5 objetivos. Entonces básicamente el trabajo se enfocó en la filogenia molecular, digamos la sistemática y tratamientos taxonómicos, no voy a hablar mucho de eso ahorita. El catálogo de especies, cada una de las especies que estaba dentro de la subfamilia
digamos, se le dio información sobre la distribución, holotipos, fenotipos, etc. Algo más sobre la condición ancestral en Alobatine, condición ancestral en Alobatine, una tribu, y el número de transiciones a ambientes pelágicos. Entonces voy a hablar sobre estos tres temas ahora. Entonces, bueno, ya les mencioné las tribus, Alobatine y Metrocorini, son las dos tribus de esta subfamilia, Alobatine. Si voy a hablar de la historia de vida, estas dos tribus están en este ambiente límnico. Ambientes límnicos son agua dulce continental, y hay especies que también están en otros ambientes marinos, tres ambientes marinos adicionales: costas coralinas, estas regiones de manglar y ambientes pelágicos. Sin embargo, todas las especies que están en estos ambientes marinos son de esa subfamilia, de esta tribu, perdón, son de Alobatine. ¿Okay? Metrocorini está restringido solamente a este ambiente, Alobatine está por todas partes. Entonces, lo que hicimos fue reconstruir una filogenia. Aquí está como el muestreo taxonómico, son 36 especies. No es una filogenia muy grande, pero digamos que es la más grande con relación a las anteriores, que han incluido 5 o 6 especies. Aquí está el muestreo molecular. Vemos que hicimos lo clásico: parsimonia, máxima de similitud, inferencia bayesiana. Pedimos las relaciones, les voy a mostrar el árbol por inferencia bayesiana. Eso es lo que obtenemos. Entonces, cada una de las tribus son monofiléticas, y voy a empezar a hacer un recorrido sobre cómo cambia el estilo de vida sobre este árbol. Entonces, básicamente, la condición ancestral, que está relacionada con la condición en Metrocorini, es básicamente de agua dulce, son en ambientes límnicos. Entonces podemos básicamente mencionar condición ancestral en todo el grupo, es un ambiente límnico. Después, las especies que menos que divergen, digamos, más rápido dentro de Alobatine son básicamente todos de este ambiente marino, pero asociados a manglar. Entonces, esta condición acá viene a ser como manglar. Ellos van de un ambiente límnico a manglares, y después vuelve a ser esta condición límnica derivada dentro de Alobatine. Entonces aquí está el resumen: ambiente límnico, después manglares, y después pueden volver a ambientes límnicos. Por último, tenemos estas especies que son costeras, en estos ambientes costeros, que están estrechamente relacionados con las especies pelágicas. Entonces, básicamente, la condición ancestral para este grupo acá está relacionado con estos ambientes costeros, que después sirven como fuente para colonizar ambientes pelágicos. Entonces, voy a darles aquí un resumen. Tenemos ambiente límnico, más ancestral, después manglares, después ellos pueden volver a ambientes límnicos, poco infrecuente, después ambientes costeros, y por último, las especies que son pelágicas son más derivadas y vienen básicamente estrechamente relacionadas con especies que están en esos ambientes costeros. Entonces, en síntesis, como los insectos han colonizado esos ambientes marinos pelágicos, condición límnica ancestral para el grupo. Después, una condición marina, pueden colonizar ambiente marino. Digamos que es muy frecuente que vengan de acá para acá, pero que no se devuelvan. Es improbable que lo hagan. Después ellos van a los manglares. Cuando digo ambiente marino, es en realidad ambientes de manglar. Ambientes de manglar vienen a estas áreas costeras. Y por último, ambientes pelágicos. Digamos que hay una tendencia a que se incrementa la tolerancia por la salinidad y a otras variables ambientales. Pero también hay aquí una consecuencia, que es en términos de la diversificación. Todavía no sabemos por qué. Simplemente cuando ellos llegan a esos ambientes no diversifican. Son total 3 colonizaciones independientes al ambiente pelágico, y después de eso los grupos mantienen poca diversidad, que es algo que se puede discutir después. Posiblemente sean extinciones muy altas en este ambiente, como en otros grupos. Ahora vamos a hablar un poquitico de análisis. Entonces, cambio ahorita de grupo taxonómico. Son 425 especies en total, pueden ser más. Una gran parte de la diversidad está en el Caribe. Un número significativo de las especies está en el Caribe, y estas especies son ejemplos clásicos de radiaciones adaptativas, disparificación, biogeografía, etc. Sin embargo, digamos que hay un debate muy fuerte sobre los tiempos de divergencia del grupo. Entonces les voy a mostrar los tiempos de divergencia solo para un nodo. Este es uno de los nodos. Este es el Crown Group.
digamos que es el ancestro común más reciente de todos los anolis, es este nodo acá. Estoy mostrando aquí los tiempos de divergencia estimados por 4 diferentes trabajos. Entonces hay uno que sugiere que ese nodo ocurrió, digamos, hace 87 millones de años, y otro trabajo que sugiere, más reciente, digamos que sugiere 33 millones de años. Creo que son 34 millones de años. Digamos que 34, 87, hay un rango inmenso. Digamos que las consecuencias de eso se pueden ver sobre las interpretaciones sobre la biografía del grupo. Entonces, nosotros nos preguntamos en este trabajo cuándo realmente divergen los análisis. Es un trabajo relativamente simple, pero realmente tiene implicaciones sobre cómo entendemos los desencadenadores de la diversidad en grupos particulares. Entonces, por ejemplo, me voy a enfocar en un linaje del Caribe, que yo les había mencionado que tiene alta riqueza, alta diversidad. Entonces, ¿qué pasa si recuperamos edades antiguas para ese nodo, para el Crown Group? Entonces, la vicarianza sería el factor o el mecanismo, perdón, por el cual se genera diversificación, diversidad en estos grupos del Caribe. Si recuperamos edades recientes, es dispersión. Entonces, son dos mecanismos diferentes los cuales estarían promoviendo la diversidad de esos grupos en el Caribe. Pues bueno, básicamente voy a hablar un poquito sobre por qué esas dos diferentes hipótesis, consecuencias. Entonces estoy hablando de estas islas de acá, las Antillas Mayores, y les voy a mostrar un gráfico después que básicamente les va a decir que estas islas de acá, las mayores, se mueven desde el Pacífico hacia el Caribe. Ya se formaron en el Pacífico y se mueven hacia el Caribe hace más de 50 millones de años. Entonces eso básicamente, estos no son mis gráficos, están en otro paper, pero voy a intentar explicarlos. Norteamérica, Suramérica, aquí hay un puente, esto hace 72 millones de años, y este puente se forma básicamente por la migración de las islas, de estas protoislas desde el Pacífico hacia el Caribe. ¿Okay? Cuando estas están migrando entre estos dos continentes, forman este puente. Más recientemente, el puente se rompe hace 60-65 millones de años. Entonces digamos que eso es crucial para entender cada una de estas hipótesis. La primera hipótesis, en vicarianza, los anolis, digamos el ancestro común más reciente, o los grupos ancestrales de los anolis que actualmente vemos, entonces estarían presentes ya para la formación del puente. ¿Listo? Sin embargo, para la segunda hipótesis, dispersión, estos grupos colonizan las protoantillas después de que este puente se rompe, básicamente. Entonces están las dos hipótesis. Y la pregunta es, ¿estaban los anolis acá cuando el puente se formó o no? Es muy sencillo reducirlo a esos términos. Entonces básicamente lo que hicimos fue un trabajo con dos profesores, bueno, Rosario, Harvard, y José de la Universidad del Valle. Entonces colectamos básicamente todos los fósiles que están bien soportados, que tienen un soporte fuerte sobre los tiempos de divergencia que pueden ser usados para inferir tiempos de divergencia dentro del grupo. Entonces tenemos dos fósiles, un fósil de anolis y un fósil de un grupo relacionado a anolis. Y también hay una tasa mitocondrial que ha sido, digamos que es clásica, del 98-99, que es comúnmente usada para estimar tiempos de divergencia en reptiles cuando no se tienen fósiles. Entonces básicamente lo que hicimos acá fue construir estas filogenias tiempo calibradas. Utilizamos, digamos, un dataset, set de datos de anolis que contenía las series mayores de cada, digamos, de este grupo. Construimos 7 cronogramas, que es la combinación de dos fósiles y la tasa, y hicimos simplemente comparaciones estadísticas, factores de Bayes, para simplemente revisar cuál de las hipótesis se favorece. Lo que encontramos básicamente es que, independientemente de la hipótesis que uno seleccione, del cronograma que uno analice, el tiempo de divergencia del nodo que les mostraba ahorita, el Crown Group, es mucho más reciente que la formación del puente. ¿Listo? Entonces el puente es más antiguo que el ancestro común más reciente de los grupos modernos de análisis. Por lo tanto, estos grupos básicamente colonizaron las protoantillas o las Antillas después. Entonces dispersión, digamos que ha tenido un papel importante sobre la identificación de estos grupos. Esa es la consecuencia de los estimativos, de las dataciones que nosotros estamos encontrando. Entonces listo, esto digamos que para solucionar la discusión
Entonces digamos que estos grupos modernos de Anólith vivieron hace 58 millones, cerca de 58 millones de años atrás, y realmente estos grupos del Caribe diversifican simplemente, principalmente como consecuencia de la dispersión y no como vicarianza. Ahora entonces voy a mencionar un poco sobre tángaras y tortugas. Este es un trabajo como un poco interesante. El título, digamos que llama mucho la atención, es como la tortuga y el pinzón. Realmente lo que estamos haciendo es probando el efecto que tienen las islas sobre la diversificación de estos dos grupos. Es un trabajo con mi profesor John Wins y está desde el año pasado publicado. Entonces básicamente tenemos dos preguntas. Voy a reducirlas a estos dos aspectos. Primero, si los linajes en islas muestran un incremento de la diversificación con respecto a linajes, digamos, que están en el continente. Y si el mismo contexto geográfico, por ejemplo las Galápagos, tiene un efecto similar sobre la diversificación de estos grupos, que no están tan estrechamente relacionados. Entonces, primero, ¿por qué las seleccionamos? Tángaras, tortugas tienen representantes en islas y también en el continente, que es crucial aquí, pero también hay representantes de estos dos linajes en las Galápagos. Para tángaras son 386 especies, 31 especies son insulares, y para tortugas 51 especies aproximadamente, de las cuales 19 son insulares. Entonces, lo que hicimos fue básicamente primero reconstruir una filogenia para las tortugas. No hay una filogenia hasta esta fecha para las tortugas que incluya una amplia diversidad. Esta filogenia incluye casi que todas las especies, solo falta una especie de tortugas en este árbol, y incluye también 6 especies que sufrieron extinciones recientemente. Son Cilindraspis del Océano Índico, que también son de islas. Y aquí de tángaras utilizamos una filogenia que ya ha sido publicada en 2015, con 92% de las especies actuales. Entonces, digamos que ya estaba esta filogenia, construimos esta filogenia e hicimos otros análisis de diversificación que básicamente se enfocaban en responder primero esta pregunta, que les dije, si las islas tienen un efecto significativo sobre la diversificación en estos dos grupos. Lo voy a explicar así. Tenemos dos islas acá, el continente, dos linajes, tortugas y pinzones, y vamos a preguntarnos si solamente estos grupos de acá muestran un incremento en diversificación con respecto a linajes digamos, en el continente. Hicimos pues simplemente ajustar regresiones filogenéticas entre la ocurrencia en islas, puede ser la riqueza relativa de cada uno de estos grupos en islas y las tasas de diversificación. Y después encontramos eso. Primero, que en tortugas, digamos que no hay un efecto significativo de las islas sobre la diversificación. Estar en islas realmente no incrementa la diversificación de estos grupos. Y lo mismo en tángaras. Entonces, realmente las islas como tal no tienen un efecto significativo, no incrementan la diversificación de estos grupos. Ahora bien, pasamos a revisar el efecto que tienen las Galápagos. Es que es el mismo contexto geográfico, tenemos dos grupos diferentes. En este caso, estamos viendo solamente continente, Galápagos. Aquí tenemos los dos grupos, estamos mirando si aquí se incrementa la diversificación con respecto al continente y si el efecto es similar en estos grupos o no. Entonces lo que encontramos, bueno, lo que hicimos fue encontrar regresiones filogenéticas, ocurrencia de las Galápagos, tasas de diversificación. Encontramos aquí que básicamente para las tortugas el 40% de la varianza en diversificación es explicada por la ocurrencia de las Galápagos, y en tángaras es el 20%. Es decir, las Galápagos sí influencian la diversificación de estos dos grupos, pero de forma diferente. Al parecer, para las tortugas es más importante en términos de diversificación ocurrir en las Galápagos que para las tángaras. Entonces después examinamos un poquito más sobre realmente qué es lo que está generando estos incrementos en la diversificación para estos dos grupos. Encontramos que es básicamente consecuencia de altas tasas de especiación. Entonces las tasas de especiación son relativamente altas en estos dos grupos cuando están en las Galápagos. Entonces tasas de especiación altas en estos dos grupos son los que están generando alta diversificación en las Galápagos. Y por último, cómo realmente influencian las islas la diversificación. Aquí hay algo importante, digamos que es un poco diferente, y uno puede graficar el número de linajes en el tiempo. Entonces lo hicimos para pinzones de las Galápagos.
sí, son las de las Galápagos. Y para tortugas, es que este es el número de lineajes que hay en el tiempo, que se infiere en el tiempo. Y también lo hicimos para las islas. Entonces el que está en verde, vemos que y graficamos el número de islas que se habían formado, que han emergido en diferentes intervalos de tiempo. Como ven, el azulito, que es el de las tortugas, y el verde sigue con un patrón similar. Es decir, hay como un acople entre la diversidad en el tiempo de islas, o el número de islas que se generan en el tiempo, que emergen, y el número de especies de tortugas. Digamos que para que haya una nueva especie de tortuga, también tiene que existir o tiene que emerger una nueva isla. Digamos que está esa relación entre las dos cosas. Hay una especie, digamos que en general hay una especie de tortuga por cada una de las islas. Para pinzones, en general, lo que está pasando es que las aves llegan a un sitio y si se comparan en general con tortugas, diversifican simplemente más rápido. Esta diversificación tiende a ser 3 veces más rápida y es como un reflejo del patrón, digamos, en el microcosmos del patrón general de diversificación de estos dos grupos, de aves y de tortugas. Simplemente lo hacen más rápido. Entonces, ocurrir en islas no tiene influencia sobre la diversificación de estos dos grupos. Ocurrir en las Galápagos sí tiene una influencia. Incrementa la diversificación en ambos grupos, pero lo hace con mayor efecto sobre las tortugas. Y después, básicamente, las diferencias en los patrones de diversificación de ambos grupos son simplemente un reflejo de lo que se observa a escalas taxonómicas superiores. Básicamente que las aves diversifican más rápido que las tortugas. Ahora un poquito sobre la dieta en animales. Esto es algo un poco más grande en términos de escala. Es que sabemos que hay una diversidad increíble en las estrategias tróficas y realmente las dietas que existen. Mamíferos tienden a ser carnívoros, los insectos, muchos que son herbívoros, los invertebrados marinos tienden a ser filtradores de zooplancton, fitoplancton, etc. Pero realmente a gran escala no sabemos mucho, no sabemos cómo han evolucionado las dietas en el árbol de la vida para animales. Entonces aquí nos enfocamos en estos 3 aspectos. El primero fue el conservatismo de dieta, o en este caso, si realmente las dietas son conservadas en la filogenia a escalas taxonómicas superiores, si hay una relación entre diversificación y la dieta, ¿no? Que es si la herbivoría va a incrementar o no las tasas de diversificación entre filos y cuál es la condición ancestral, de la dieta para animales. Entonces, bueno, lo primero es que conservatismo de dieta ha sido realmente analizado en términos de otros aspectos que no tienden a ser como interacciones. Entonces aquí nos enfocamos en los aspectos, digamos, el nicho deltoniano, que tiene que ver con los aspectos tróficos. Entonces, ¿qué tan conservadas son las dietas? La primera pregunta. Es una pregunta que todavía no hay respuesta. Después, nosotros sabemos que la herbivoría influencia la diversificación en grupos particulares. Sabemos que lo hacen mamíferos, hexápodos, aves y crustáceos. No sabemos qué es lo que pasa cuando uno realmente analiza todo el árbol de la vida de animales. Realmente puede ser el mismo patrón o este puede ser un patrón que solo ocurre a esas escalas taxonómicas. Y por último, ¿cuál es la condición ancestral? Es que fueron carnívoros o herbívoros. Es algo que uno, digamos, podría tentativamente inferir a partir de fósiles, pero digamos que hay muchos problemas que están relacionados con que estos fósiles antiguos son pequeños y tienen estos tejidos blandos que, digamos, dificulta la diferencia de las condiciones o de las características tróficas de la especie o del individuo. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos básicamente ensamblar una filogenia, son 1087 taxones. La filogenia es especial en términos de que la riqueza que tiene la filogenia, el número de tips, es proporcional a la riqueza que conocemos para cada uno de los tips. ¿Listo? Estos tips no son seleccionados con respecto a la dieta, sino que es básicamente si están o no en un árbol anterior. Entonces, el muestreo en términos de dieta es aleatorio en la filogenia. Y eso tiene algunas consecuencias importantes. Ya les voy a mostrar. Entonces, primero revisamos la señal filogenética, el conservatismo de nicho en general, para revisar si es conservada o no conservada en la filogenia. Después utilizamos modelos de diversificación carácter dependiente para estimar primero la condición ancestral y segundo
para revisar si realmente hay una influencia de la dieta sobre la diversificación de estos grupos. Entonces, bueno, aquí resumimos la dieta solo en 3 categorías, porque son comparables entre diferentes filos. Obviamente es muy difícil uno comparar a estos filtradores con carnívoros, con mamíferos, por ejemplo. Entonces digamos que es más fácil utilizar categorías clásicas. Herbívoros aquí los definimos como que se alimentan sobre autótrofos. Entonces más del 90% de la dieta está compuesta por autótrofos. Carnívoros, más del 90% de la dieta está compuesta por heterótrofos. Y omnívoros, digamos que no se puede hacer una distinción clara entre un consumo preponderante de heterótrofos o autótrofos. Entonces tenemos estas 3 categorías. Y primero analizamos cuál es la distribución de estas estrategias tróficas en el árbol de la vida. Entonces voy a mostrarles primero el set de datos basado en el árbol. Entonces 1087 taxones, cada uno lo codificamos de acuerdo a su dieta. Tenemos omnivoría, es relativamente raro, 3% de los taxones en el árbol son omnívoros, carnívoros son el 33% y herbívoros son el 64%. Entonces una cantidad absurda de especies o terminales en esta filogenia son herbívoros. Pero entonces uno diría, ok, aquí hay problemas simplemente porque digamos que está basado en 1087 taxones. Entonces nosotros hicimos la tarea, buscamos en literatura para cada uno de los filos la riqueza de especies que son herbívoras, carnívoras y omnívoras, y esos son los resultados, son estimados. Entonces, herbivoría es el 60%, carnívoría el 39% y omnivoría el 1%. En realidad estamos sobreestimando la omnivoría basados en nuestro muestreo del árbol. Entonces aquí les muestro que realmente si uno tiene como muestreo aleatorio con respecto, digamos, a un carácter, eso debería reflejar la distribución real de los datos si uno realmente hace la tarea y busca cuál es la frecuencia de cada uno de estos en el grupo. Entonces, bueno, lo que encontramos es que hay señal filogenética y es muy fuerte. Digamos que el lambda en este caso es de 0.79, es significativo. O sea, realmente las dietas sí son conservadas a estas escalas taxonómicas, y hay algunos grupos que inclusive conservan la dieta por más de 800 millones de años. Entonces, las dietas no están cambiando de forma aleatoria entre especies, sí son conservadas para esta escala taxonómica. Después revisamos la relación entre dieta y diversificación. Primero es que les mencioné estos modelos de diversificación estado dependiente, carácter dependiente, y ellos básicamente sugirieron en sus modelos, su primer modelo, que la diversificación depende de otros caracteres, no de los que estábamos observando. En este caso, el carácter observado es la dieta, por lo tanto no hay una relación entre dieta y diversificación a estas escalas. Hicimos también otros análisis que incluyen la riqueza total de cada uno de los filos. Son regresiones filogenéticas entre la proporción de especies herbívoras y la diversificación del grupo, y es básicamente lo mismo, no hay una relación significativa entre dieta y diversificación. Entonces, el otro objetivo es básicamente la condición ancestral. Entonces, utilizamos 3 métodos de diversificación: carácter dependiente, HISI, base traits, y Core HMM. Básicamente sugieren que la condición ancestral de este nodo, del ancestro como más reciente de estos grupos modernos de animales, era carnívora, y en general la carnivoría tiende a ser recuperada para muchos de los clados que analizamos en la filogenia. Entonces, bilateralia, protostomia, deuterostomia, artrópodos, cordados y moluscos tienden a ser recuperados en nuestros análisis como ancestralmente carnívoros. Listo, entonces, estas son las 3 conclusiones. Primero, que hay un conservatismo de dieta en general en la filogenia. Las dietas son conservadas a estas escalas taxonómicas. No hay una relación entre dieta y diversificación, lo cual es también importante. Digamos que puede haber una relación dentro de clados particulares, pero no cuando uno realmente revisa a escalas taxonómicas superiores. Y lo último es básicamente sobre la carnivoría. La carnivoría tiende a ser una condición ancestral en animales, y la herbivoría tiende a ser una condición derivada para muchos grupos. Aquí voy a hablar un poquito sobre proliferidad y diversificación. Esto es un trabajo que se enfoca más o menos en analizar esta pregunta. Es una pregunta clásica.
si la poliploidía es un callejón sin salida en plantas. Entonces, un callejón sin salida, ya lo voy a definir, es un trabajo que estaba haciendo con Gerson de Harvard, ahora es profesor de la Universidad del Valle, y Mike Parker, de mi universidad. Entonces, básicamente les voy a mostrar las dos versiones de esta hipótesis. La primera versión es una versión clásica de los 70, digamos que primero fue formulada en los 50, después restablecida en los 70, que sugiere que la poliploidía no tiene efectos significativos sobre la diversidad general de plantas. En este caso, vemos que la variable que uno estaría midiendo es la riqueza, tiene o no un efecto sobre la riqueza. Y una hipótesis, una reinterpretación del 2011 sugiere básicamente, bueno, este trabajo básicamente intenta probar esa primera hipótesis, pero utiliza otra definición, que los poliploides son más proclives a sufrir extinciones que los diploides. En este caso, en vez de enfocarse en la riqueza, se enfocaron en la extinción. Entonces, este es un problema que realmente están mirando una variable muy diferente a la que originalmente se planteó para analizar esto. Y esta hipótesis no ha sido probada hasta el momento. Entonces, bueno, lo que hicimos fue trabajar con una familia, son las brasicáceas. Creo que todo el mundo sabe cuáles son las brasicáceas acá. Son muy comunes estas especies, en la Biopsis thaliana también. Es que las seleccionamos porque la sistemática de la evolución ha sido discutida fuertemente recientemente. Hay una filogenia que es bastante grande, son casi 50% de las especies, y hay números haploides para aproximadamente 55% de estas especies en la filogenia. Digamos que es una excelente forma en que se puede analizar esta hipótesis, o es un excelente grupo para analizar estas hipótesis. Entonces, bueno, primero hicimos digamos unos análisis a nivel de especie. Primero diferimos la haploidía. La haploidía la diferimos a partir de los conteos cromosómicos. Entonces hay dos aproximaciones que uno puede hacer. Es que puede usar métodos de máxima verosimilitud para reconstruir, digamos, condición ancestral y después inferir si hubieran o no eventos de poliploidización en una rama determinada, que es Cromewell. Dice diferentes modelos. Y otra aproximación que es un poco más como deductiva, quizá, es la fracción de Stevens. Básicamente sugiere que si una especie tiene el doble o más del conteo cromosómico base para un género, es poliploide. Digamos que a partir de estas dos aproximaciones, uno puede estimar la riqueza de poliploides dentro del grupo. Entonces aquí está la filogenia para el grupo, con los, digamos, el estado, si es diploide o poliploide, y uno puede estimar que entre el 23 y 50% de las especies de la familia, en este caso, son poliploides. O sea, los poliploides no son raros en esta familia. Que hay una alta variación en la haploidía en esta familia. Entonces después, lo que hicimos fue básicamente, yo les había hablado de Kissing, intentamos inferir primero si la haploidía influencia la diversificación, y la respuesta es sí. Cambios en haploidía sí influencia la diversificación en brasicáceas. Los poliploides crecían más rápido que los diploides, también sufren extinciones más rápido que los diploides, y digamos que sufren estos cambios evolutivos como este recambio evolutivo más rápido que los diploides. Consecuencia de eso es que los diploides diversifican más rápido que los poliploides. ¿Okay? O sea, aquí es importante recalcar que sí sufren extinciones más rápido, pero realmente digamos que pueden todavía contribuir a la riqueza de los clavos. Y es lo que después analizamos, como que realmente sufren extinciones más rápido, pero pueden realmente tener una influencia sobre la riqueza o no. Entonces este es como este es el mejor modelo de regresión filogenética. Básicamente lo que estamos haciendo acá es mostrándoles como si los coeficientes son positivos, tiene una influencia positiva de este nodo al otro nodo. Entonces la poliploidía, o la riqueza de poliploides dentro de un género, influencia de forma positiva la diversificación de un grupo, del grupo determinado, y después la tasa de diversificación influencia también la riqueza. Es decir, la riqueza de poliploides tiene un efecto indirecto sobre la riqueza. Es decir, sí va a contribuir, digamos, a largo plazo sobre la riqueza de los grupos. Entonces, bueno, y concluyo dos cosas. Primero, que los poliploides sí experimentan estas tasas de extinción más rápido que los diploides, pero aún así contribuyen a la diversidad de estos linajes.
Aquí también eso es algo importante que otros trabajos habían recalcado, que los pluriploides tienden a diversificar más lento que los diploides, pero de todas formas, digamos que eso no implica que no contribuyan a la riqueza. Ya por último voy a hablar un poco del cambio climático de diversidad. Digamos que es un trabajo que tiende a ser más aplicado en general, y también con mi profesor John Wynne, como pequeña introducción, pero esto es como el cambio climático realmente puede tener consecuencias muy importantes sobre la diversidad biológica en los próximos 100 años, o mucho menos que eso. Sabemos algunas cosas de por qué algunas especies declinan o sufren declives en sus poblaciones, pero hay muchas cosas que aún son poco claras. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones climáticas que realmente causan esas extinciones? Y a partir de esas condiciones climáticas que han generado esas extinciones, ¿podemos aprender algo para el futuro? Entonces, esos son los objetivos de este trabajo. Primero, identificamos los cambios en clima que están relacionados con las extinciones locales. Extinciones locales, en este caso, son extinciones, digamos, de poblaciones de una especie. Y después, básicamente, usamos esta información para revisar, a partir de lo que aprendemos, basados en el pasado, qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Listo? Entonces, vamos a contextualizar lo que ha pasado sobre lo que posiblemente pase en las próximas décadas. Entonces, lo que hicimos fue tomar datos de muestreo, son 10 estudios, un total de 538 especies, 581 sitios. Yo les voy a explicar qué son estos datos de remuestreo. Es que esta es la mejor resolución que podemos obtener para inferir cuáles son los cambios en clima que han afectado la presencia o ausencia de especies. Entonces tenemos anfibios, aves, insectos, reptiles y plantas, especies de estos dos, en esos 538 especies. Especies que son de regiones tropicales y de latitudes altas, y digamos que aquí hay un ejemplo que significa los datos de remuestra. Entonces esto es en Tucson, Katrina Highway, muy bonito, 1963, este es el muestreo histórico. Estos autores fueron y seleccionaron 4 sitios. Entonces tenemos 4 sitios en un gradiente altitudinal. Todo lo que les voy a mostrar es un gradiente altitudinal, es decir, son montañas que han sido muestreadas en un rango determinado. Tenemos 4 sitios. En el 63 encontraron esta especie, estaba presente en estos 3 sitios, los 3 sitios más bajos del rango de los sitios que fueron muestreados. Después, remuestreo 2011, otros autores, usualmente acompañados por personas que muestrearon en el 63, encuentran que el rango para esta especie se expande hacia este lado. Entonces, que utilizando algunos modelos de presencia y ausencia, modelos de ocurrencia, ellos infieren básicamente que aquí sufren extinciones locales y aquí sufren expansiones. Entonces digamos que nosotros en este caso nos enfocamos en extinciones locales primero. Entonces, ¿por qué esta especie sufre extinciones locales en la parte cálida de su distribución? Entonces bueno, aquí entonces hacemos lo mismo para diferentes especies en diferentes sitios. Y codificamos la ocurrencia de extinciones locales en cada uno de los sitios como unos. Si no ocurrió nada, entonces tenemos una variable binaria. Hay otro problemita que les mencionaba, que digamos los muestreos históricos son muy históricos, realmente son de 1900, inicios de 1900. Entonces hay muchos sets de datos que digamos que proveen un tipo de información pero no el otro. Entonces, por ejemplo, Barclay tiene alta resolución espacial, pero tiene una pobre resolución temporal, 1950, 2000, y tiene promedios por meses. Crew tiene baja resolución, básicamente 110 kilómetros en el Ecuador, pero tiene una excelente resolución temporal. Entonces digamos que lo que hicimos fue básicamente combinar estos dos datasets. Entonces tenemos un dataset de 1 kilómetro de resolución espacial geográfica y básicamente esta resolución temporal, 1900 a 2017. Esto es básicamente una técnica que se llama downscaling, es combinar ambos datasets. Entonces esto lo llamamos como Crew BioClim, está en un paquete de R, es un poquito sencillo de hacer. Digamos que le da a uno los valores de clima que son en bruto. Entonces tiene precipitación, temperatura mínima, máxima. Lo que hicimos entonces fue transformar esto en las 19 BioClim, las variables BioClim que se usan y que son, digamos,
comúnmente inferidas o que se sugieren tiene un efecto sobre la distribución de las especies. Entonces trabajamos sobre estas 19 variables bioclimáticas. Sin embargo, hay algo más. Tenemos 4 aspectos diferentes. Entonces, para cada uno de los sitios, este es un sitio A, tenemos la temperatura histórica, por ejemplo. Voy a hablar de temperatura, pero para cada una de las bio. Digamos, bio 1, la histórica, bio 1, la reciente, la moderna. Y después podemos calcular también el cambio absoluto en esa variable y también la tasa de cambio. Entonces digamos que podemos tener 4 sets de datos solamente describiendo las características climáticas de cada uno de los sitios. Estas variables son obviamente estrechamente correlacionadas, entonces digamos que uno tendría que analizar cada uno de esos de forma independiente, porque digamos que están correlacionados, por ejemplo, temperatura máxima está relacionada con temperatura mínima y promedio, etc. Pero eso también tiene una correlación temporal. Entonces, digamos que nuestros análisis están basados en nuestros análisis están basados en algunas aproximaciones que asumen independencia entre los datos. Primero, identificamos los cambios en clima que han causado extinciones locales. Entonces, utilizamos DAPC, que es básicamente un análisis de componentes principales que se ajusta primero, DPC, y después el DA, que es un análisis discriminante. Entonces se remueve la colinealidad entre las variables y después se revisa qué es lo que mejor distingue entre grupos de regresiones logísticas. Entonces aquí básicamente este es el peso de cada una de estas variables bioclimáticas en términos de cuánto explican la ocurrencia de extinciones locales. Entonces, sitios históricos, en términos históricos, los sitios que sufrieron extinciones locales eran más calientes, en términos de temperatura mínima y máxima. Entonces, extinciones ocurren básicamente más probable en sitios que eran históricamente cálidos, es decir, en el rango caliente de la distribución de las especies. Después, cuando uno revisa el cambio absoluto y la tasa de cambio en estas variables climáticas, nos damos cuenta que es la temperatura máxima la que está realmente influenciando o la que está sugiriendo, la que está generando esas extinciones locales. Entonces, si la temperatura máxima en un sitio cambia mucho, tenemos extinciones locales. Temperatura máxima en un sitio cambia muy rápido, también tenemos extinciones locales. ¿Listo? Y otra cosa interesante, y es que si uno se fija, solamente la gente coge la temperatura promedio, pero entonces, bueno, aquí les voy a mostrar temperatura máxima anual. Si notan, para sitios con extinción es mayor que para sitios sin extinción. Entonces, sitios con extinción tienen cambios absolutos de temperatura máxima al menos 3 veces mayores a sitios sin extinciones locales. Pero si uno se fija en la temperatura promedio, los sitios con extinciones locales tienen un cambio absoluto de temperatura promedio más bajo que los sitios sin extinciones. Es decir, si uno se fija en la temperatura promedio, no le va a decir nada sobre realmente si una especie va a sufrir o no extinciones locales. Uno tiene que fijarse entonces en la temperatura máxima para inferir aspectos sobre extinciones locales. Esto ya lo dije en la temperatura promedio. Entonces, bueno, ahora contextualizamos todo lo que aprendimos ahora sobre que biofiles, que la temperatura máxima es la que está generando estas extinciones locales. Entonces voy a mostrarles aquí algunos aspectos importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos una especie A, esta es la distribución actual de la especie, y este es el nicho climático para la especie. Entonces tiene como un límite cálido, un límite frío en su distribución, y después vamos a buscar realmente dónde queda este nicho climático para el 2070. Entonces este nicho climático va a estar más arriba, en el gradiente altitudinal. Entonces primero nos vamos a preguntar cuántas de estas especies, estos dos nichos, la distribución de estos dos nichos no va a estar traslapada para el 2070. Entonces ahora vamos a ver esos resultados. Para el 2070, básicamente de las 538 especies que les dije ahorita, 78-86% no va a tener ningún traslape entre estos nichos térmicos, en términos de temperatura máxima anual. Y realmente la separación entre ambos nichos va a ser entre 1.6 y 2.6 grados centígrados, de acuerdo a las predicciones que estamos utilizando. Entonces, lo que las especies en este caso tienen que hacer para no sufrir extinciones globales
sería dispersarse o soportar, digamos, el cambio que va a ocurrir aquí. Van a tener que cambiar sus nichos térmicos y tolerar este cambio acá. O se van a mover. Solo tiene esas dos opciones. O se mueve o tolera ese cambio. ¿Listo? Entonces voy primero sobre dispersión. Lo primero es que no todas las especies van a responder como nosotros queremos. Entonces nosotros sabemos que 75% de las especies no se movieron hacia arriba. Entonces, a pesar de que las cosas se calienten, las especies no necesariamente tienen que moverse hacia arriba. Hay muchas especies que se quedan en el mismo sitio o inclusive bajan. ¿Listo? Entonces, esto es preocupante. A pesar de que uno crea que se van a mover hacia arriba, no se han movido hacia arriba. 39% de las especies que se han dispersado hacia arriba realmente no son capaces de moverse tan rápido como es necesario para seguir dentro de su nicho térmico. Entonces muchas de estas especies, 39-70%, realmente no van a ser capaces, a pesar de que se mueven hacia arriba, de seguir su nicho térmico para el 2070. Y digamos que si uno combina este 75% con este 60% de especies que no son capaces, entre el 79 y 86% de las especies no van a ser capaces de seguir dentro de su nicho térmico, solamente asumiendo que pueden dispersarse. Ahora bien, asumiendo que solamente pueden hacer, digamos, tolerar el cambio térmico que ocurre acá para el 2070, entonces calculamos cuál es la temperatura que tiene asociada una probabilidad de extinción local del 95%, y entonces si la temperatura pasa a 2.86 grados centígrados, hay una probabilidad de extinción del 95%, del punto 95, perdón. Entonces evaluamos básicamente para cada una de las especies si todos los sitios en su rango actual se van a calentar más de este valor, que sugiere que van a haber extinciones. Es muy probable que si se calientan todos los sitios más que este valor, pues sufren extinciones globales en su rango actual. Si uno hace esos cálculos, entre el 9 y 30% de las 538 especies sufren extinciones globales, asumiendo solamente este mecanismo, digamos que pueden tolerar o no ese calentamiento en su rango actual. Y después simplemente combinamos dispersión y cambios y tolerancia de nicho o niche shift. Entonces básicamente aquí tenemos primero, ese es digamos, lo que pueden ellos decrecer en términos de su nicho climático solamente con dispersarse. Entonces hay especies que bajan, otras que suben y otras que se mantienen aquí, que no han cambiado entre nosotros. Entonces si ellas están en esta área, sugiere básicamente que ellas no son capaces de tolerar el cambio térmico. Entonces, como notan, hay muchas especies que están, digamos, las verdecitas, que son la región tropical, que básicamente no van a ser capaces de tolerar los cambios térmicos dentro de su nicho, dispersándose o simplemente tolerando el cambio térmico que se plantea o se predice va a ocurrir dentro de su área actual. Entonces, estimamos que entre el 16 y 30% de las especies, 16 acá, 30% de las especies que analizamos, no van a ser capaces de, digamos, seguir su nicho térmico para el 2070, de acuerdo a, digamos, las predicciones de incremento de temperatura en temperatura máxima para el 2070. Entonces, listo. Aquí simplemente concluyo dos cosas. Las extinciones van a ser, de acuerdo a nuestros análisis, van a ser comunes en plantas y animales, eso es básicamente terrestre, y especialmente en el trópico. Y lo segundo es que hay aquí algo muy relevante, que es que el 30% es la condición, si seguimos haciendo las cosas como venimos haciendo, los negocios como usuales, que pueden sufrir extinciones globales sobre esas 538 especies, pero si las cosas se reducen, si las emisiones de gases se reducen y tienen una consecuencia sobre la reducción en la temperatura a 2100, digamos que las extinciones podrían reducirse a 16%. Entonces, un cambio, digamos, a la mitad del número mínimo de extinciones que pueden sufrir estas especies para el 2070. Básicamente eso es todo lo que les iba a comentar ahora, pero hay algo más. Este año publicó una columna, digamos que vi una columna desde Nature, básicamente es como dando como unas sugerencias, unos tips que personas de pregrado o maestría podrían utilizar como para aplicar a universidades en Estados Unidos.
Entonces, básicamente como una serie de sugerencias, no son solo 5 en realidad, son más de 10 que me hubiera encantado saber antes de viajar. Cosas que, pues, me imagino que sus amigos les van a contar o algo así, pero aquí las resumo, es de mi experiencia y seguramente les puede ser útil en caso de que estén interesados como en irse a estudiar a Estados Unidos. Y esos son mis agradecimientos. Hay una cantidad absurda de gente que estoy omitiendo acá, pero bueno, mis fuentes de financiación está la universidad, mi universidad, Colciencias, Banco de la República, y listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí están los artículos que les he explicado brevemente, hay más detalles acá y hay otros que aún no han salido, entonces aquí están los nombres básicamente, ya cuando salgan pueden revisarlos y ver con más detalle de qué se trata. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por la interesante historias y pasamos a que el auditorio te haga unas preguntas o comentarios. Pues Cristian, felicidades, bien, muy interesante lo que nos ha mostrado. Yo tengo dos preguntas. La primera es, yo soy más ecólogo que taxónomo y sé poco sobre el tema, pero cuando hablaste sobre el tema de evolución, de diversificación de tortugas y pinzones, como lo veo yo en algunos casos, tú estás en algunos casos negando la teoría de biogeografía de islas y en otros casos la estás apoyando con diversificación de tortugas es mayor en islas o en los Galápagos. Mi pregunta va hacia lo siguiente: ¿hay posibilidad, o dentro de estos estudios hay posibilidad de hacer estos tests para poder llegar a probar de alguna u otra manera el efecto de la biogeografía de islas, sabiendo que islas cercanas o islas más lejanas al continente pueden mantener o no, o especiar o no, o diversificar más rápido o no? Esa es la primera. Esa es la primera. Y la segunda, en el caso de este tema de cambio climático, es súper interesante lo que nos muestras, pero hay una discusión muy grande sobre la predicción a futuro sobre efecto de cambio climático a nivel de modelamiento geográfico. ¿Cómo manejaste esos problemas de predicción a largo plazo, que es lo que más se está hablando en este momento que no se debe hacer? Ok, entonces sobre lo primero, realmente nosotros no probamos nada verdadero, que es lo que me está diciendo, como probar geografía de islas verdaderas. Digamos que no estamos en contra de nada de geografía de islas, estamos diciendo simplemente que no es un patrón general. Entonces, que si un linaje llega a unas islas o un archipiélago, no necesariamente tiene que incrementar la diversificación. Y eso es algo natural, ¿no? Simplemente es el linaje que tiene algunas características que propician que diversifique, pero también es el sitio. Ambas cosas tienen que estar acopladas. Eso la resuelve, Y lo segundo es que básicamente utilizamos toda la gama de modelos. Entonces todos los rangos que usted ve aquí son 19 GCMs y RCPs, como toda esa gama de posibilidades, de posibles futuros, los utilizamos simplemente para revisar digamos, qué tanto efecto pueden tener sobre las influencias de extinciones globales. Entonces, realmente no tenemos certeza sobre qué pueda pasar en el futuro, ¿sí? Pero es lo mejor que podemos hacer, como que coger todo lo que hay disponible y revisar qué pasa. Y nuestros estimados no están tan lejos de lo que se ha planteado anteriormente. Entonces, digamos que tiene cierta certeza. Otra forma de probarlo, esta es con mejor resolución, es con datos de remuestreo. Los otros análisis han utilizado lo típico, que es Maxent, y revisar si el rango actual va a estar representado en el área o no. Eso es todo. Pero aquí lo usamos con datos reales, como sin realmente hacer predicciones en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta sobre la última, la de cambio climático, que no me quedó muy claro cómo fue que quitaste la multicolonialidad en la regresión logística. Oh, no, son regresiones logísticas univariadas. Son univariadas porque no se puede... Pero, ¿cómo resolviste el problema de la multicolonialidad que mencionaste? No, ahí simplemente lo que hicimos fue simplemente revisar si cada una de las variables tiene un efecto significativo sobre la ocurrencia de excepciones locales y ya. Pero ahí no se puede remover multicolonialidad.
no es Estaba factible. pensando que Sí, gracias, como que me quedó la duda. ok, sí, simplemente porque pues, uno tiene un PCA y un EA no puede realmente establecer si hay alguna significancia estadística. Entonces, sí, esa es la única opción que hay. Yo tengo una pregunta sobre la última nota de Nacho. Desde dos puntos de vista, desde la parte académica y desde la parte humana, ¿qué ganaste y qué perdiste en ese proceso de irte a estudiar en los Estados Unidos y qué te quedó aquí en la del Valle y en estas cosas? Ok, pues yo creo que la formación que le dan a uno acá en Colombia es muy diferente, eso es lo primero. Entonces como que es más holística, uno tiene un conocimiento más amplio sobre diferentes aspectos. La perspectiva que uno tiene con respecto a otras personas en otros sitios es un poco más diversa. Eso es lo primero. Entonces como que reafirmo el hecho de que creo que la educación acá es muy buena en ese sentido. Que gané, que pues, mi profesor tiene una forma de pensar muy diferente. Entonces como que la forma de aproximar las preguntas y todo esto, digamos que es muy, como que no sé por qué no se enseña, o a mí no me la enseñaron de forma clara cuando estaba en mi pregrado. Pero ahorita es como muy sencillo ver como las preguntas son estas y eso es lo que hay que hacer para resolverlas y se acaba. Eso es como claridad en cómo se hace la investigación. Creo que eso es muy importante. Y de forma personal, pues muchas cosas, pues he conocido mucha gente que me ha como llenado de muchas cosas, valores, como culturas nuevas, etc. No hay más. No más. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? ¿Puedes subir el volumen, por favor? Gracias. Oye, muy bonita la charla, pero pues, no sé si de pronto tú lo hiciste, no me di cuenta, pero digamos en ese modelamiento que tú hiciste para el cambio climático, tuviste en cuenta que pueden haber especies que tienen sensibilidades diferentes, es decir, que hay algunas especies que es más factible que se extingan frente a otras. Sí, los análisis están basados a nivel de especie. Entonces la respuesta de cada una de las especies hacia atrás, digamos, cómo ha respondido la especie entre 1950 y 2012, y si esa respuesta de esa especie es suficiente para responder a lo que va a pasar en el futuro, lo que se predice. Pero entonces sí son especies específicas. Carlos. El estudio que presentas acerca del estado ancestral para la dieta, la estimación establece la categoría como la situación original, ¿cierto? Me deja pensando un poco en ese escenario histórico, porque ¿a quién se come? Protistas, pero en ese sentido el recurso vendría es el decir protistas significa ser camino. Pues hay una, o sea, hay varias cosas. Primero, como que los grupos modernos no tienen que estar representados para ese momento. ¿Listo? Entonces, simplemente que consumen heterótrofos, ¿verdad? Protista es como una solución ahorita que le doy, porque muchos de esos grupos realmente sí son heterótrofos. Y digamos que sí, esa es como la solución básica. Consumen heterótrofos, consumen esos protistas. Pero otros grupos que le pueda sugerir sí habían divergido, que eran para nuestra clasificación consumirían heterótrofos. Pero sí hay otros grupos que podrían quedar allí como una explicación plausible sobre la carnivoría como ancestral para los animales. Porque eso desconecta un poco las redes, ¿no? ¿En qué sentido? Digamos, estamos hablando del origen de uno de los grandes grupos animales y está comiendo un heterótrofo y los autóctonos, ¿dónde quedan en ese juego? Pero eso es solo para animales, ¿no? Claro, Solo para animales. el momento, lo que construye es una relación con otro heterótrofo. Y los autótrofos, ¿dónde están ahí en ese sistema? Esos son más derivados, pero hay otros grupos que realmente se han extinguido, no sabemos en ese momento. Y creo que podríamos discutir eso, pero no sé, no entiendo como el contexto de la pregunta en este sentido. ¿Cuál es el...? Establecemos una conexión de redes de energía entre las partes, ¿cierto? Okay. El autótrofo genera la energía del sol, y eso es utilizado por el herbívoro y después el carnívoro. Sí.
y resulta que estamos colocando como momento de origen es la condición carnívora. Para los grupos y modernos. alimentándose de uno y del otro, entonces Sí, sí. el autótrofo está No, pero eso es para los grupos modernos. O sea, los grupos modernos actuales de animales, la condición es, en este caso las diferencias son de que son carnívoros. Pero no necesariamente el ancestro de todos los animales es carnívoro. Eso es diferente. Es diferente. O sea, realmente no tiene que desacoplar ambas cosas. Estamos simplemente enfocándonos en grupos modernos. ¿Algún otro comentario general? ¿Listo? Pues Tricia, muchas gracias. Siempre bienvenido acá.